Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Alfa y Omega de la licenciatura en Trabajo Social. A mi equipo le tocó exponer el tema del conocimiento y la ciencia de la asignatura Metodología de la Investigación impartida por el maestro Flaquín Cordero Alvarado. Mi equipo está conformado por Yesenia Salmerón Gómez, Jesús Javier Rosas Calqueneo y Emma Alejandra Riquena Galguera. Somos del turno viernes en línea del primer semestre. El conocimiento. El proceso de conocimiento se inicia al entrar al contacto con los órganos del sentido del mundo exterior. El conocimiento común, cotidiano, también conocido como espontáneo o empírico, se obtiene básicamente por esta vía a través de la práctica que realiza el hombre diariamente. La construcción del conocimiento humano implica recorrer un largo camino en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen diferentes etapas en el proceso de investigación de los fenómenos para lograr al final un conocimiento. Esto quiere decir que la información corresponda con la realidad que se estudia. Nosotros los seres humanos acumulamos conocimientos universales en forma de adquirirlos, los clasificamos. Esta teoría del conocimiento no es nueva, puesto que en la filosofía antigua se encuentran reflexiones de Platón y Aristóteles, que ellos dicen que los conocimientos nos relacionan con todo lo que existe y nos rodea. Esta relación está siempre en orden práctico y con ella se entrelaza o unen un sujeto conocido. Tipos de conocimiento. Conocimiento inductivo. Este conocimiento inductivo es propio del ser humano. Se adquiere por la presencia inmediata del objeto. El conocimiento empírico se basa en las experiencias del ser humano adquiridas a través de usos y costumbres. Conocimiento religioso. Nos permite sentirnos en confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. El conocimiento filosófico ha despertado un sumo interés desde la antigüedad. El conocimiento filosófico es algo lógico y ordenado. Conocimiento científico. Este conocimiento es adquirido a base de estudios claros y precisos. El conocimiento científico se caracteriza porque expresa en concepto las leyes que rigen a los hechos, resultados de la constante vigilancia sobre sus puntos de partida y desarrollo y conclusiones. Ciencia. Recordemos que tanto la ciencia y su definición se encuentran en pleno desarrollo, sin embargo se hace referencia al término ciencia cuando se emplea al conocimiento sistematizado en cualquier campo de estudio siempre y cuando sea verificable. El término ciencia ha variado de acuerdo a la época. La ciencia por sí sola no se hubiera consolidado en una variedad de descubrimientos si no fuera por el desarrollo del método científico y de la tecnología. Este término ha sido enfrentado y ha sido estudiado por filósofos y pensadores. Vemos que en la ciencia hay tres definiciones muy importantes, las cuales son conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente en un todo lógico y coherente. 2. Conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas. 3. Conjunto de conocimientos referentes a un determinado objetivo que se tiende a organizar. El conocimiento y la realidad. Las diversas maneras de concebir la relación que existe entre el conocimiento y la realidad han dado lugar a planteamientos muy diferentes del problema gnoseológico, con muy distintas implicaciones metafísicas. El conocimiento funciona de modo tan insoluble que no existe una realidad preexistente independiente de la mente que la constituye o lo interpreta. La realidad es la existencia verdadera y efectiva de las cosas, comprendiendo todo lo que existe oposición a lo imaginario. En este sentido también se utiliza la palabra realidad como sinónimo de verdad para designar aquello que ocurre o que verdaderamente existe. Por ejemplo, la realidad que miles de personas salieron a protestar a sí mismos se denomina realidad a todo aquello que es efectivo, es decir, que tiene valor
o un sentido práctico. El saber cotidiano es aquel que adquirimos a lo largo de nuestra vida sin seguir un método. Se puede mezclar hasta confundir en nuestras creencias, perjuicios, miedos y temores. ¿Qué son los saberes cotidianos? Son conocimientos que se transmiten en generación, como por ejemplo en abuelos, madres, tías, hijos, sobrinos, y cuya base fundamental en la vida. 5 saberes cotidianos: saber aprender, saber convivir, saber ser, saber aprender y saber crear. Principios básicos y criterios del conocimiento científico. ¿Cuáles son los principios básicos? Conocimientos científicos, teorías científicas, observación, comprobación de los hechos y definición de fenómenos. El conocimiento científico se define como contenido proporcional completo de todas las teorías científicas establecidas y comprobadas hasta el momento. Las teorías científicas son conjuntos de abstractos de eventos observables y propiedades cuantificables utilizadas para formular un posible origen o explicación de un fenómeno. La observación, principal herramienta para formulación de teorías, esta se sujeta a ciertos factores que no siempre pueden ser congruentes entre sí. Comprobación de los hechos. Se inicia a partir de una prueba de observación. En esta parte se trata de comprobar todas las posibles teorías que se formulan luego de la observación. Y definición de fenómenos. Ese es el punto de partida de toda investigación. ¿Qué son los criterios del conocimiento científico? Los criterios de validez del saber científico, más conocidos como métodos científicos, que son usados por los científicos para demostrar o comprobar dicho invento, para lograr que los métodos deban seguir unas leyes que son universales, las cuales están basadas en los principios de investigación y prueba, en donde el investigador sigue un conjunto de procedimientos. Hola, buenos días, yo soy Jesús Javier Rosas Calcaño y yo voy a hablar sobre los enfoques filosóficos en el conocimiento científico. Los enfoques filosóficos en el conocimiento científico son diversas perspectivas desde las cuales se aborda la naturaleza, la metodología y la epistemología de la ciencia. A lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia han surgido varios enfoques importantes. Algunos de los principales enfoques filosóficos en el conocimiento científico son empirismo. El empirismo sostiene que el conocimiento se deriva principalmente de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que la observación y la evidencia empírica son la base fundamental de la ciencia y que las teorías científicas deben estar respaldadas por datos observacionales. Racionalismo. El racionalismo enfatiza la importancia de la razón y la deducción en la adquisición del conocimiento científico. Los racionalistas argumentan que la mente humana tiene la capacidad de llegar a conclusiones lógicas y verdades universales a través del razonamiento deductivo. Positivismo lógico. El positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, fue una corriente importante en la filosofía de la ciencia del siglo XX. Sostiene que el lenguaje debe ser preciso y verificable para que las afirmaciones tengan significado. Esta perspectiva aboga por la lógica y la empiria como los criterios para evaluar la validez de las afirmaciones científicas. Realismo científico. El realismo científico afirma que las teorías científicas representan hechos y entidades del mundo real, aunque esas pueden no ser directamente observables. Los realistas creen que la ciencia busca una comprensión cada vez más precisa de la realidad objetiva. Constructivismo. El constructivismo argumenta que el conocimiento científico no es una simplemente representación objetiva de la realidad, sino que a través de sus teorías, sino que es construido activamente por los científicos a través de sus teorías, mandos conceptuales y métodos. Se presta atención a cómo los contextos sociales y culturales influyen en la construcción del conocimiento científico.
Falsacionismo. Propuesto por Karl Popper, el falsacionismo sostiene que una teoría científica puede ser falsable, es decir, debe ser posible refutarla mediante evidencia empírica. Popper argumenta que la ciencia avanza a través de la refutación de teorías incorrectas en lugar de la confirmación de teorías. Y por último, pragmatismo. Los pragmatistas enfatizan la utilidad y la eficiencia de las teorías científicas. Para ellos, una teoría es valiosa si funciona bien en la práctica y produce resultados útiles independientemente de su verdad ontológica. Son importantes las ciencias sociales. Las ciencias sociales son aquellas que estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano. Se interesan tanto por las sociedades en un conjunto como por las relaciones entre los individuos o grupos que forman parte de la sociedad. Las ciencias sociales son fundamentales y se pueden emplear para diferentes propósitos, gracias a que ayudan a explicar cómo funciona una sociedad desde el crecimiento económico, las causas de desempleo y hasta aquello que hace sentir feliz a la gente. Además, aporta conocimientos profundos de más allá de una experiencia inmediata, por lo que logra ayudar y a explicar causas posibles y soluciones de problemáticas.